Hola, muy buenas noches. Qué gusto. Estamos aquí en Casa Azdac y bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Les mando un fuerte abrazo muy cariñoso a todos ustedes que ven esta transmisión de Noches de Conexión. Le agradecemos a Dios por estos tiempos tan preciosos que hemos pasado pues en estas transmisiones que han sido una bendición. Y esta noche espero que también para ustedes sea un pan, la palabra de Dios muy especial en lo que estamos aprendiendo. Hoy voy a hablar sobre un tema que me tocó darles, que es muy hermoso, es acerca del incienso. El incienso fue uno de los presentes que se recordarán que los magos o astrólogos ofrecieron al niño Jesús. Este es un cuadro muy hermoso que nos presenta la Biblia acerca del nacimiento del niño Jesús. Y el Evangelio de Lucas nos lo va a narrar de un modo muy hermoso. Los invito o escúchenlo con atención, con un corazón abierto. El capítulo 2 de Lucas, verso del 8 al 16. Lucas nos narra cómo unos ángeles le dan el anuncio a unos humildes y sencillos pastores acerca del nacimiento de Jesucristo. Así que pongan atención a cómo Lucas lo presenta. Dice Lucas 2:8 al 16. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Vayan imaginando esta parte. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Imagínense, era de noche, ven un ángel, se atemorizan, no saben qué está sucediendo, pero el ángel viene con buenas noticias, como han sido para nosotros. Jesucristo ha sido una buena noticia para todos nosotros. El ángel les dijo, para calmarnos, no teman, porque he aquí, les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, un gran Salvador, que es Cristo el Señor. Recuerden que Cristo quiere decir el ungido del Señor. Y les da algunos pormenores los ángeles, el ángel. Esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí está expresando Dios Padre su corazón al estar ofreciendo a este mundo a su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos los ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Se dan cuenta cómo Dios introdujo a su Hijo al mundo? A un mundo en tinieblas, a un mundo en oscuridad, venía la luz.
Recuerden siempre este texto de Santiago: todo don perfecto desciende de lo alto. Y ese don perfecto era el Hijo de Dios que estaba naciendo y que estaba hallado en ese pesebre. Entonces Dios está introduciendo a su Hijo y fíjense, me llama la atención esto. Vino, lo introdujo y se lo presentó no a los poderosos, no a reyes, no a gobernantes poderosos, sino que este niño fue presentado a unos humildes pastores. Ya desde ahí vemos a Dios como un Dios que revela a los humildes, a los sencillos, a los mansos de corazón, a su Hijo, porque Él sabía que los poderosos iban a cerrar su corazón en contra de Él. Luego, posteriormente, el Evangelio de Mateo presenta, aquí sí, a los magos, unos astrólogos que estudiaban el movimiento de las estrellas. En el capítulo 2 de Mateo, ahí vamos a encontrar cómo este evangelista, Mateo, nos presenta a los magos. Dice así Mateo capítulo 2, verso 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense qué había en su corazón, qué anhelos había en su corazón. Habían visto una estrella muy particular y eso les hablaba, o habían estudiado quizás el libro de Isaías y se dieron cuenta que había una estrella muy especial que los conduciría hasta ese niño que estaba naciendo en ese lugar. Y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y cuál era el objetivo de ir? Dice: y venimos a adorarle. Qué bendición que estos reyes vienen para adorarle. Y bueno, dentro de los detalles que la Escritura nos da, el evangelista Mateo, primero dice que llegaron a Jerusalén. ¿Saben de qué habla eso? De que los magos venidos de Oriente, que sería una travesía muy larga, ahora estaban llegando al lugar correcto. Ese lugar de Jerusalén era el lugar correcto. Y luego dice que buscaban al rey de los judíos que había nacido. Y por este lado vemos que así como llegaron al lugar correcto, estaban buscando a la persona correcta. Y tercer lugar nos dice el objetivo de buscarlo. Dice: venimos para adorarlo. Y quiero que noten, traían unos presentes. En el verso 10 y verso 11, Mateo nos narra así, cuando llegaron estos magos. Dice: y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Eso es lo que ocasiona Jesús cuando viene a nuestra vida llena de pecado, llena de maldad, llena de oscuridad, llena de tinieblas. Luz nos resplandeció. Por eso es que estos magos se regocijaron con muy grande gozo. Y dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. Llegaron al objetivo correcto, se postraron, lo adoraron.
presentado a unos pastores y unos magos, unos estudiosos, lo estaban adorando con unos presentes. Dice, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Oro, wow, qué regalo. Oro, incienso y mirra. Ahora, estos tres regalos son muy importantes, no solo para la vida del Señor Jesús, que iba a ir creciendo de bebé hasta llegar a los cerca de los 30 años para iniciar un ministerio importante de la predicación del Evangelio. Pero vemos que cada regalo, amados, cada regalo representa un ministerio que el Señor Jesucristo vino a cumplir entre nosotros. Por eso nacía, porque esos regalos representaban un ministerio. Por ejemplo, ¿qué representa el oro? Bueno, eso nos habla de que el Señor Jesús es rey. Es el Rey de reyes, el Señor de los señores. Tu Rey y tu Señor, mi Rey y mi Señor. Eso es maravilloso, tener un gran Rey como Él. Por eso estos magos le presentan dentro de los regalos oro, que hablaba de su monarquía, porque Él era rey, es rey. El incienso habla de su sacerdocio. Amados, recuerden que Jesucristo no solo es un sacerdote, es nuestro sumo sacerdote. Nosotros somos reyes y sacerdotes, pero Él es nuestro sumo sacerdote que trascendió a la derecha del Padre. Y ahí ofrece sus oraciones y sus ruegos, y Él intercede y ora por todos nosotros. Esa es una gran bendición, un gran ministerio, nuestro sumo sacerdote. Y bueno, la mirra habla de sus sufrimientos que padecería en la cruz, al morir por nuestros pecados, al morir para pagar una deuda y apaciguar la ira de Dios, morir para luego presentarnos justos ante el Padre cuando nos arrepentimos y creímos en Él. Entonces, la mirra habla de los sufrimientos, de su expiación en la cruz, para que tú y yo fuéramos presentados al Padre como justos. Ese es un gran gozo. Así que el incienso es un tipo también de sus oraciones. Ustedes ven en los 4 evangelios, en los evangelios, vemos a Jesús orando. Imagínense esto. Él siendo Dios, Él oraba, pero no oraba como Dios, sino como hombre. Porque como hombre, al igual que nosotros, somos débiles. Solo nuestra fuerza en Dios para enfrentar un mundo difícil es cuando lo buscamos en oración. Nosotros mismos ofrecemos incienso al Padre en el nombre de Jesús cuando tú oras. Eso es maravilloso. Y entonces el Señor Jesús, en su ministerio sacerdotal, Él ofrecía oraciones. En el Antiguo Testamento, solo el sacerdote en turno era quien ofrecía el incienso en el altar, hablando dentro del tabernáculo. Había un lugar llamado el lugar santo, y en ese lugar santo, dentro de lo que era el tabernáculo, estaba un mueble. Y ahí el sacerdote, sobre ese mueble, un altar,
el sumo sacerdote ofrecía incienso. Imagínense, ese lugar era perfumado por incienso. ¿Sabías que tus oraciones, mis oraciones, son un perfume para el Padre? Cuando vienen de un corazón limpio, cuando nuestras manos están limpias, cuando tenemos un corazón puro, una conciencia recta delante de Dios, esas oraciones se vuelven un incienso aromático. Entonces ese lugar santo, había un olor de incienso que era un perfume. Así son las oraciones. Y las oraciones de Cristo, cuanto más cuando Él intercede por su iglesia, por nosotros. Así que ese mueble, el altar donde se quemaba el incienso, estaba dentro del tabernáculo. Y quiero decirles que este mueble, el altar del incienso, esto me encanta, era el mueble más cercano al lugar santísimo. Fíjense, ese mueble, lo único que lo separaba del lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, donde se manifestaba la Shekinah, la gloria de Dios, estaba ese altar. Y ahí se ofrecían las oraciones. Aunque había un velo, pero ahí estaba ese altar. Entonces, ¿qué es lo más cercano al corazón del Padre ahora que ya no hay velo? Que lo más cercano al Padre es nuestra comunión con Él. Ya no hay velo, pero nuestro corazón es un altar. El altar también es Cristo. Es el sumo sacerdote, es el incienso y es el mueble, el altar, porque oramos en el nombre de Jesús. Y Él es nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Entonces, en el capítulo 30 de Éxodo, por favor, si me acompañan ahí y les gusta subrayar su Biblia y después estudiarlo, porque son narraciones muy hermosas que hablan de nuestra relación con Dios, que hablan de nuestra comunión con el Padre por medio de ese Hijo que nació y que estos magos iban a adorar. Solo quiero decirles algo. Los magos fueron con Herodes y con los escribas y los sacerdotes. ¿Saben qué me llama la atención? Que tanto los sacerdotes como los escribas conocían el lugar del nacimiento de Cristo, porque ellos les dan a los magos la referencia del lugar donde había de nacer en Belén, Belén de Judea, que quiere decir casa de pan. Cristo es nuestro pan de vida. Pero estas mismas personas que sabían que iban a ser ahí el Salvador, no creían y luego lo crucificaron. Qué terrible saber que Jesús nacía para salvación y ellos mismos lo rechazaron. Solo los magos y los pastores. Entonces, en el capítulo 30 de Éxodo, versos 6 al 9, fíjense cómo Dios da la orden a Moisés y a los sacerdotes de dónde pondrían ese mueble donde iba a ser presentado el incienso. Dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio. El propiciatorio estaba adentro en el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, a donde se manifestaba, como ya les dije, la presencia de Dios. Entonces ahí delante del propiciatorio fue puesto este mueble que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. ¿Ven cómo ese mueble es un lugar de encuentro entre Dios y nosotros? Es Jesucristo. Y Aarón
que era el sacerdote, quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando alista las lámparas, lo quemará como un tipo de nuestras oraciones. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor Dios por nuestras generaciones. Y luego él dice algo muy importante: no ofrezcan sobre él incienso extraño. ¿Qué sería un incienso extraño? No puedes acercarte al Señor con una oración, con un corazón que tiene pecado, con un corazón que probablemente no perdona, con un corazón que probablemente está dolorido por situaciones y hay rencor o hay algún pecado escondido. Eso es incienso extraño, que yo estoy orando, pero mis palabras, en lugar de subir como el incienso, como un perfume grato, se caen al suelo porque no tienen el peso. No tienen el peso porque el pecado hace que pierda su valor. Entonces, fíjense cómo Dios hablaba las cosas tan claras, nos deja en su palabra algo tan claro, que nosotros mismos, al igual que nuestro sumo sacerdote, vengamos como sacerdotes delante de Él y podamos orar con un corazón limpio. Así que otra de las cosas es que el mismo incienso era preparado por los sacerdotes, por los levitas, que eran los ayudantes, y era además, era algo muy santo. Fíjense, esa relación entre el Padre y nosotros es una relación muy pura, muy limpia, muy santa. Por eso Jesús, como nuestro sumo sacerdote, penetró hasta el lugar donde está el Padre y ahora está sentado a la diestra de Dios. Vuelvo a repetir, como nuestro sumo sacerdote, y ruega por ti y ruega por mí. Dice Éxodo 30, verso 34. Éxodo 30, versículo 34 al 37. Dijo además el Señor Dios a Moisés, fíjate cómo Dios le daba específicamente y con claridad lo que Dios exigía. Dijo además el Señor a Moisés, toma especias aromáticas, estacte, y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Entonces esa es la manera correcta en que Jesús se acercó al Padre. Una vez que pagó el precio de nuestros pecados, Él fue santificado por el Padre y entró en la gloria del Padre puro y santo, y así ofrece sus oraciones y ruegos. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y será cosa santísima. Como este incienso que harás, no harás otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Es un asunto con Dios el sacerdocio. Así que Cristo cumplió su sacerdocio con fidelidad. Él fue fiel para con el Padre y fue fiel para con nosotros. Y Él se ofreció y Él mismo es el incienso puro y santo en ese lugar de gloria. Y termino. El incienso presentado por los magos, cuando llegaron los magos y le presentaron a ese niño, a ese bebé,
Jesús, el incienso, es porque ellos sabían que un día Él iba a ser nuestro sumo sacerdote y presentaría sus oraciones junto con las nuestras al Padre en una forma pura y santa. Vean cómo lo narra el libro de Hebreos, capítulo 5. Cómo me encanta cómo la Biblia te va llevando de un texto a otro texto y cómo va enriqueciendo la enseñanza. Es una riqueza para nosotros y sobre todo cuando oramos y sobre todo saber que Él ora e intercede por nosotros, por cada uno de nosotros. Él conoce nuestras debilidades, Él conoce las tentaciones, Él conoce los problemas, las circunstancias que actualmente estamos viviendo, Él las conoce y Él intercede por nosotros para que tengamos fuerza, fortaleza, vigor espiritual y que estemos delante de Dios justos, santos, que no caigamos, que estemos firmes, fuertes en nuestra relación con nuestro Padre. Vean lo que dice Hebreos 5. Dice así, Hebreos 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Ven cómo se confirma la palabra y la enseñanza? Para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él, mientras estuvo aquí en la tierra, también estaba rodeado de debilidad como cualquiera de nosotros. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, esto hablando del sacerdote en el Antiguo Testamento, por el pueblo judío. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, el sacerdote del pueblo judío. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro lugar de la Escritura, tú eres sacerdote para siempre, hablando de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese es el sacerdocio de Cristo. Cristo no es del sacerdocio según Aarón, sino según Melquisedec, un sacerdocio supremo, alto. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído. ¿Ven cómo Él hizo sus oraciones? Y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y escuchen, amados, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahí está el incienso de sus oraciones a favor de su iglesia. Amados, si puedes cerrar por un momentito tus ojos, presentemos nuestro incienso, agradecidos por nuestro sumo sacerdote. Padre, muchas gracias, porque es una riqueza tu palabra. Es una riqueza, una riqueza de enseñanza, de que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él ora por nosotros, está intercediendo por nosotros, está rogando por nosotros. Y Padre, que como iglesia agradezcamos este sacerdocio de nuestro Señor
porque ya no hay velo, ya no hay pecado, el velo fue roto y pudimos tener acceso a tu corazón, Padre, por medio de Cristo. Gracias por sus oraciones, por la iglesia en estos tiempos difíciles. Te amamos, te adoramos y aún nuestras oraciones sean puras delante de ti, Señor. Te agradecemos este día, esta palabra, esta enseñanza, y que así como Jesús nos presentemos como sacerdotes también delante de ti, con corazones puros, no con incienso extraño, sino puro. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Amén. Pues amados, Dios les bendiga. Un abrazo a todos ustedes.